El arrogante director ejecutivo no tenía ni idea de que la hija de la pequeña camarera, a la que acababa de humillar, era en realidad la heredera secreta de un imperio multimillonario hasta que se canceló su acuerdo de 950 millones de dólares. Antes de sumergirnos en la historia, deja un comentario a continuación y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Disfruta de la historia. La lámpara de cristal proyectaba sombras danzantes sobre los suelos de caoba de Blackwoods, el restaurante de carnes más exclusivo del centro de Manhattan. Marcus Blackwood, de 29 años, era propietario no solo de este restaurante, sino de una cadena de establecimientos de lujo que atendían a la élite de Nueva York. Su traje Armani a medida y su reloj de platino gritaban éxito, pero sus fríos ojos grises revelaban algo más oscuro. Un hombre que solo medía el valor en dólares. Esto es completamente inaceptable. La voz de Marcus retumbó en el comedor, haciendo que las conversaciones de las mesas cercanas se detuvieran. ¿Cómo se atreve a traer a una niña a mi establecimiento en hora punta? Linda Chen, una madre soltera de 42 años, se quedó paralizada junto a la mesa 12, con el delantal de camarera temblando en sus manos. Su hija de 7 años, Sophie, estaba sentada en silencio en la mesa de la esquina, coloreando un cuaderno gastado mientras su madre trabajaba en el turno de noche. Señor Blackwood, por favor, susurró Linda, con una voz apenas audible. Mi niñera me ha dejado plantada en el último momento y no podía permitirme faltar al trabajo. Sophie no causará ningún problema, se lo prometo. Marcus sonrió con desdén, su cabello negro perfectamente peinado reflejando la luz mientras se inclinaba hacia adelante. Esto es un establecimiento de 5 estrellas, no una guardería. ¿Ve a algún otro empleado trayendo a sus hijos al trabajo? Todo el restaurante se había quedado en silencio. Los clientes adinerados, vestidos con trajes de noche, observaban la escena como espectadores de una lucha de gladiadores. Algunos sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. Señor, entiendo su preocupación, intentó Linda de nuevo, con un acento leve pero perceptible. Pero solo está haciendo los deberes. No molestarás a nadie. ¿Deberes? Marcus se rió con frialdad, con voz llena de desdén. ¿Qué podría estar estudiando una niña como él? Aritmética básica. Se volvió hacia el público que observaba, dirigiéndose a él. Damas y caballeros, les pido disculpas por esta interrupción en su experiencia gastronómica. Fue entonces cuando Sophie levantó la vista de su cuaderno. Sus ojos oscuros, sabios más allá de sus 7 años, se encontraron directamente con la mirada de Marcus. No se acobardó ni lloró como lo harían la mayoría de los niños. En cambio, se puso de pie sobre el asiento de la cabina. Su pequeño cuerpo apenas alcanzaba el pecho de Marcus. En realidad, señor, dijo Sophie con claridad, con una voz que resonó en el silencioso restaurante. Estoy trabajando en un estudio de caso empresarial sobre los márgenes de beneficio y la eficiencia operativa de los restaurantes. Marcus parpadeó, sorprendido. Disculpe, continuó Sophie con tono pragmático. Basándome en sus gastos generales, la proporción entre el personal y las mesas y el precio medio de la cuenta, calculo que este local genera aproximadamente $47,000 de ingresos por noche. Sin embargo, sus ineficiencias operativas, especialmente en el flujo de trabajo de la cocina y la tasa de rotación de clientes, sugieren que está perdiendo al menos un 12% de los beneficios potenciales. El restaurante permaneció en silencio. Marcus abrió la boca y luego la cerró como un pez fuera del agua. Mamá trabaja muy duro, añadió Sophie, con una voz joven que de repente adquirió un tono que hizo que varios clientes se sintieran incómodos, más de lo que la mayoría de la gente cree. Linda agarró la mano de Sophie. Cariño, por favor. Pero Marcus había recuperado la voz y su humillación solo avivó su ira. ¿Creéis que podéis burlaros de mí en mi propio restaurante? Señaló a Linda. Estáis despedidos. Salid los dos ahora mismo. Mientras Linda recogía sus cosas con manos temblorosas, Sophie cerró tranquilamente su cuaderno. Pero justo antes de llegar a la puerta, se volvió por última vez. Señor Blackwood, dijo, y su voz de 7 años llamó la atención de todas las personas presentes en la sala. Debería saber que mañana por la mañana su mayor inversor tomará una decisión muy importante sobre su acuerdo de expansión. Marcus se quedó paralizado. Solo 3 personas sabían de la reunión de Sterling Industries del día siguiente. Él mismo, su socio y... ¿Cómo era posible que ella lo supiera? Pero Sophie y Linda ya estaban saliendo por la puerta, desapareciendo en la noche neoyorquina. Marcus se quedó allí, pálido,
mientras las conversaciones en voz baja estallaban por todo el restaurante. Lo que no sabía era que en menos de 12 horas, una llamada telefónica destruiría todo lo que había construido. A Linda le temblaban las manos mientras abría la puerta de su pequeño apartamento de Brooklyn. El familiar olor a quemado de la señora Petrov flotaba desde el piso de al lado. El trayecto de 40 minutos en metro desde Manhattan había sido silencioso. La pequeña mano de Sophie se aferraba con fuerza a la suya. Ambas seguían procesando lo que acababa de suceder. Las luces fluorescentes del estrecho pasillo parpadeaban, proyectando sombras intermitentes que parecían reflejar los pensamientos fragmentados de Linda. «Mamá, lo siento», susurró Sophie mientras subían la estrecha escalera hacia su apartamento en el segundo piso, con una voz apenas audible por encima del crujir de los peldaños de madera. No debería haberle contestado a ese hombre. Linda se arrodilló en el pequeño rellano y acarició suavemente el rostro de su hija con las manos, que aún temblaban por el encuentro. «Cariño, no tienes nada de qué disculparte. Ese hombre fue cruel y tú estuviste increíble esta noche». Estudió el rostro de Sophie, buscando signos de trauma, pero solo encontró una tranquila determinación que parecía demasiado madura para una niña de 7 años. El alquiler vencía en 3 días y sin su trabajo en Blackwoods, Linda tenía exactamente $47 en su cuenta corriente. Llevaba 8 meses trabajando turnos dobles en el restaurante, ahorrando cada centavo para los útiles escolares y la ropa de invierno de Sophie. Ahora todo se había esfumado por culpa de la crueldad de un hombre. Los ojos de Sophie brillaban con una inteligencia que a veces sorprendía y asustaba a Linda. «Él no entiende que el respeto no se compra con dinero». «No, cariño, no lo entiende». Linda abrió la puerta de su apartamento, preguntándose, no por primera vez, dónde había aprendido su hija esas profundas reflexiones. Sophie llevaba leyendo periódicos financieros desde los 5 años, resolviendo complejos problemas matemáticos que suponían un reto para los estudiantes de secundaria y haciendo preguntas sobre negocios que Linda no sabía responder. Aunque a las madres les preocupaba que sus hijos vieran demasiada televisión, a Linda le preocupaba que su hija estuviera creciendo demasiado rápido, cargando con un peso que ningún niño debería soportar. Su apartamento era modesto, pero limpio, con una pequeña sala de estar con un sofá de segunda mano, una cocina diminuta donde Linda solía encontrar a Sophie haciendo los deberes a las 6:00 de la mañana, y 2 dormitorios apenas lo suficientemente grandes para sus camas. En las paredes colgaban las obras de arte de Sophie mezcladas con recortes de periódico sobre empresas tecnológicas que Sophie insistía en que era importante comprender. De hecho, mientras Sophie se cepillaba los dientes, Linda miraba fijamente su teléfono, desplazándose por las páginas web de búsqueda de empleo con creciente desesperación. Necesitaba otro trabajo inmediatamente. Pero, ¿quién contrataría a una camarera que había sido despedida públicamente del restaurante más exclusivo de Manhattan? Las noticias volaban en el sector de la hostelería, y Marcus Blackwood tenía contactos en todas partes. «Mamá», llamó Sophie desde su dormitorio, con una extraña certeza en la voz. «Mañana va a ser un día muy interesante». Linda frunció el ceño y se acercó a la puerta, donde Sophie yacía bajo su gastada colcha rosa, rodeada de libros que a la mayoría de los adultos les resultarían intimidantes. «¿Qué quieres decir, cariño?». Los oscuros ojos de Sophie guardaban secretos que parecían imposibles para alguien de su edad. Ese hombre había hecho daño a gente hoy, a mamá y a mí, pero también a sus clientes, que vieron lo cruel que podía ser, y a sus empleados, que probablemente vivían con miedo a su mal genio. Se detuvo pensativa. Las acciones tienen consecuencias, especialmente cuando se está en una posición de poder. «Sophie, tienes 7 años. No deberías tener que pensar en esas cosas». Pero Sophie ya se había subido la manta hasta la barbilla, con una pequeña sonrisa de complicidad en los labios. «Buenas noches, mamá. No te preocupes por el dinero. Todo va a cambiar pronto». Linda se quedó en la puerta mucho tiempo después de que Sophie se hubiera quedado profundamente dormida, contemplando el rostro tranquilo de su hija. A veces sentía que estaba criando a alguien mucho más mayor y sabio de lo que sugerían sus años. Y esa noche, algo en el tono de Sophie, seguro, casi profético, le hizo sentir una mezcla de esperanza y un temor inexplicable. La oficina de Marcus Blackwood, en la esquina de la planta 42 de la Torre Sterling, tenía unas vistas impresionantes de Central Park, pero esa mañana el paisaje otoñal parecía gris y amenazador.
A las 6:47 de la mañana ya estaba revisando los contratos para su próximo acuerdo de expansión. Su tercer espresso del día se enfriaba en su escritorio de cristal mientras la CNN se reproducía en silencio en el televisor montado en la pared. La humillación de la noche anterior aún le quemaba en el pecho como ácido. Se había labrado una reputación de intocable, el rey de la escena gastronómica de Nueva York, pero una niña de 7 años había conseguido, de alguna manera, hacerle quedar como un tonto delante de la élite de Manhattan. Señor, su asistente, Jennifer, llamó tímidamente a la puerta. A sus 26 años, llevaba 3 trabajando para Marcus y había aprendido a interpretar su estado de ánimo con instinto de supervivencia. Esa mañana, su mandíbula estaba apretada de una forma que significaba que alguien iba a sufrir. ¿Qué pasa? Marcus no levantó la vista de sus contratos. Llamaron de la oficina del señor Sterling. Quieren adelantar la reunión de hoy a las 9:30 p.m. en lugar de a las 200 p.m. Jennifer dudó, agarrando su tableta como si fuera un escudo. Además, ha habido cierta actividad en las redes sociales sobre el incidente de anoche en el restaurante. Marcus levantó la vista bruscamente, entrecerrando sus ojos grises. Enséñamelo. Jennifer se acercó con cautela a su escritorio y dejó la tableta delante de él. El video se había vuelto viral de la noche a la mañana. El acoso de Blackwood era tendencia con más de 2 millones de visitas en todas las plataformas. Las imágenes mostraban a Marcus dominando a Linda Chen, con voz llena de desprecio, mientras la humillaba delante de docenas de testigos. Pero lo peor eran los comentarios. Imagínate humillar así a una niña. Este hombre no tiene alma. Boicoteemos a Blackwoods. Alguien debería enseñarle lo que es el verdadero poder. Marcus se desplazó por cientos de mensajes similares, cada uno de los cuales le parecía un puñetazo a su imagen cuidadosamente construida. Los blogs del sector de la restauración ya se habían hecho eco de la noticia, y varios clientes famosos habían publicado mensajes crípticos sobre el apoyo a las empresas que se alinean con nuestros valores. Pero lo que más preocupaba a Marcus no era el desastre de relaciones públicas. Eran las palabras de la niña que resonaban en su mente como una maldición. Tu mayor inversor va a tomar una decisión muy importante. ¿Cómo era posible que un niño de 7 años supiera algo sobre Sterling Industries? El acuerdo era confidencial, protegido por múltiples acuerdos de confidencialidad y barreras legales. Solo su socio, Jake Morrison, conocía los detalles, y el círculo íntimo de Sterling era famoso por su hermetismo en cuanto a sus inversiones. El teléfono de Marcus sonó, y el nombre de Jake apareció en la pantalla con una urgencia que le hizo encogerse el estómago. Marcus, tenemos un problema. La voz de Jake estaba tensa, apenas controlando el pánico. Acaba de llamar el asistente de Sterling. Quieren reevaluar nuestra alianza antes de firmar nada. ¿Qué diablos significa eso? Significa que alguien ha hablado con ellos. Alguien que conoce detalles de nuestro acuerdo que no deberían ser de dominio público. Jake respiraba con dificultad, como si hubiera estado corriendo. Marcus, saben las previsiones de beneficios, el calendario de expansión, incluso las ubicaciones específicas de los restaurantes que discutimos en confianza. Marcus contempló el horizonte de la ciudad, con la mente acelerada por las posibilidades. Espionaje corporativo, una filtración en la organización de Sterling, pero ninguna explicación tenía sentido excepto la imposible que tenía delante de sus narices. Jake, necesito que investigues los antecedentes de Linda Chen y su hija Sophie. Una investigación completa, detectives privados, todo. Su voz se había reducido a un susurro peligroso. Quiero saber de dónde vienen, a quién conocen, qué ocultan. La camarera. Marcus, estás siendo paranoico. Hazlo y ya está. Marcus dio un puñetazo en la mesa, haciendo que su taza de café se cayera con estrépito. Y Jake, hazlo rápido. Algo me dice que se nos acaba el tiempo. Al colgar, Marcus vio su reflejo en la pantalla oscura del ordenador. Un hombre que de repente parecía más viejo que sus 29 años, atormentado por la creciente sensación de que acababa de declarar la guerra a un enemigo que no comprendía. La biblioteca pública de Court Street se había convertido en el santuario de Sophie durante los últimos 3 años, un refugio donde su extraordinaria mente podía vagar libremente sin juicios ni limitaciones. Mientras otros niños de su edad jugaban con muñecas y veían dibujos animados, Sophie devoraba libros sobre economía, tecnología y estrategia empresarial, con un apetito que sorprendía y preocupaba a los bibliotecarios.
El edificio en sí era un testimonio de la antigua Nueva York, con techos altos, columnas de mármol y salas de lectura que susurraban actividades académicas. La señora Rodríguez, la anciana bibliotecaria jefe, hacía tiempo que había dejado de preguntarse por qué una niña de 7 años necesitaba acceder a libros de texto de posgrado sobre finanzas corporativas y derecho internacional. Buenos días, pequeña genio, sonrió cálidamente la señora Rodríguez cuando Sophie se acercó al mostrador de referencia, con su pequeña mochila llena de cuadernos cubiertos de cálculos que supondrían un reto para la mayoría de los estudiantes de MBA. A tu sección habitual. En realidad, hoy necesito usar el ordenador, respondió Sophie, con una voz que transmitía una determinación inusual. Es importante. Linda siguió a su hija hasta los ordenadores públicos y observó con creciente asombro cómo Sophie iniciaba sesión en los sistemas con contraseñas que, de alguna manera, se sabía de memoria. Los pequeños dedos de Sophie volaban por el teclado con la eficiencia de una ejecutiva experimentada, accediendo a bases de datos financieras y registros corporativos que Linda ni siquiera sabía que existían. La base de datos de la Comisión Federal de Valores, murmuró Sophie, más para sí misma que para su madre. Informes anuales, declaraciones de representación, registros de propiedad beneficiaria. Navegó por capas de documentación corporativa con una facilidad que hizo que a Linda le diera vueltas la cabeza. Cariño, ¿cómo sabes hacer todo esto? ¿Cómo? Preguntó Linda en voz baja, acercando una silla junto a su hija. Sophie se detuvo. Sus ojos oscuros se encontraron con los de su madre con una franqueza que a veces hacía que Linda olvidara que estaba mirando a una. ¿Recuerdas los cuentos que me contabas antes de dormir sobre mi papá? A Linda se le cortó la respiración. Ya casi nunca hablaba de David, el brillante empresario tecnológico que había fallecido en un accidente de coche cuando Sophie solo tenía 6 meses. El dolor seguía siendo demasiado reciente, demasiado abrumador. ¿Y qué hay de ellos? Dijiste que construyó algo increíble antes de morir. Algo que cambiaría el mundo y nos mantendría algún día. Sophie volvió a mirar la pantalla, donde aparecía un complejo organigrama que mostraba empresas y filiales interconectadas en una red que abarcaba múltiples sectores. Creo que ese día es hoy, mami. Linda se inclinó hacia adelante, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras leía el nombre de la empresa en la parte superior del organigrama. Chen Technologies. Debajo, un laberinto de filiales, inversiones y asociaciones por valor de... Sus ojos se abrieron como platos al procesar las cifras. Miles de millones, decenas de miles de millones. Sophie, ¿cómo es posible que tu papá me dejara más que historias, mami? La voz de Sophie transmitía una seriedad que parecía imposible viniendo de alguien tan joven. Me dejó un legado. Cada mes recibo informes de algo llamado Chen Family Trust, estados financieros, actas de reuniones de la junta directiva, recomendaciones estratégicas. Hojeó las páginas de los documentos con facilidad. Al principio no los entendía, pero he ido aprendiendo. En la pantalla, Linda vio un nombre familiar entre las principales participaciones de la empresa, Sterling Industries. La misma Sterling Industries que Marcus Blackwood había estado cortejando para su acuerdo de expansión. Los ojos de Sophie brillaban con una inteligencia que era a la vez hermosa y, de alguna manera, aterradora. El señor Blackwood cree que el poder proviene de ser ruidoso y cruel, pero el poder real... Hizo clic en varias pantallas más que revelaban fideicomisos de voto, nombramientos de la junta directiva y acuerdos de accionistas. El poder real es silencioso, paciente y muy cuidadoso a la hora de elegir sus batallas. Linda miró a su hija. La miró de verdad, quizás por primera vez en años. Sophie no solo era precoz o superdotada. Era la heredera de un imperio que su padre había construido. Un imperio que aparentemente llegaba mucho más lejos de lo que Linda había imaginado jamás. ¿Qué piensas hacer?, susurró Linda. Sophie sonrió, con una expresión inocente y de alguna manera aterradora en su rostro de 7 años. Voy a enseñarle al señor Blackwood lo que pasa cuando se subestima a la gente. Mamá, empezando por una llamada muy importante. Jake Morrison había investigado los antecedentes de cientos de personas durante sus 15 años de carrera como socio comercial de Marcus. Competidores, proveedores, posibles inversores y empleados problemáticos. Pero ninguno le había dejado nunca sentado en su coche frente a la oficina de un investigador privado a las 7:30 de la mañana, mirando fijamente una carpeta que le hacía temblar las manos. Su teléfono sonó antes de que pudiera procesar lo que acababa de leer.
El nombre de Marcus apareció en la pantalla con una urgencia que le oprimía el pecho. Jake, por favor, dime que tienes algo. El asistente de Sterling volvió a llamar para preguntar por nuestro compromiso con los valores de la comunidad y si habíamos tenido algún incidente reciente que pudiera afectar negativamente a nuestra asociación. Jake respiró hondo y volvió a abrir la carpeta para verificar lo que había leído. Marcus, tienes que sentarte. Estoy en mi coche de camino a la reunión con Sterling. Solo dime lo que has encontrado. Linda Chen, 42 años, originaria de San Francisco, se mudó a Nueva York hace 7 años después de que su marido falleciera en un accidente de coche en la autopista 101. Jake hizo una pausa y su voz se tensó. Marcus, su marido era David Chen. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que Jake pensó que la llamada se había cortado. Cuando Marcus finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Eso es imposible. David Chen murió hace años. Su empresa, Chen Technologies, se vendió a Sterling Industries por 47 mil millones, lo que la convirtió en una de las mayores adquisiciones tecnológicas de la historia. Jake hojeó páginas de documentos financieros, transferencias de acciones y documentos legales. Pero aquí está la cuestión, Marcus. No lo vendieron todo. La investigadora privada de Jake, una exagente del FBI llamada Sarah Wells, había trabajado toda la noche para descubrir la verdad. Lo que había descubierto era un imperio financiero cuidadosamente construido para proteger y cuidar el activo más preciado de David Chen, su hija. La hija de David Chen heredó el control accionarial de un fondo fiduciario que posee participaciones significativas en más de 300 empresas de todo el mundo. Jake continuó, con la voz cada vez más tensa a medida que revelaba nuevos datos. No puede acceder al dinero hasta que cumpla 18 años, pero recibe informes trimestrales como aportación a las decisiones importantes. Y Marcus puede hacer recomendaciones vinculantes al Consejo de Administración. La voz de Marcus sonaba por el altavoz como un estertor. La hija, ¿qué edad tiene? 7 años. Nació el 15 de marzo, lo que la convierte en una niña prodigio que lleva leyendo estados financieros corporativos desde los 5 años. Jake miró fijamente una fotografía de Sophie Chen, tomada fuera de la biblioteca, con sus pequeños brazos rodeando libros con los que la mayoría de los estudiantes de la Escuela de Negocios de Harvard tendrían dificultades. Se llama Sophie Chen, y según los documentos del fideicomiso, no es solo una Ibanez. La están preparando para que, con el tiempo, dirija uno de los imperios tecnológicos más poderosos del mundo. El teléfono se le resbaló a Marcus de los dedos entumecidos en su coche y cayó ruidosamente sobre el asiento del copiloto, donde siguió transmitiendo la voz cada vez más aterrada de Jake. La niña que se había quedado en su restaurante, discutiendo tranquilamente sobre márgenes de beneficio y eficiencia operativa, mientras él humillaba a su madre, no era solo una niña precoz de Brooklyn. Era la heredera de un imperio de 47 mil millones. Y Sterling Industries, la empresa que controlaba el futuro de Marcus, sus sueños de expansión, todo su mundo financiero, formaba parte de su herencia. La voz de Jake crepitaba a través del altavoz del teléfono. Marcus, ¿estás ahí? Hay más. Según el investigador, Sophie lleva semanas investigando tus restaurantes. Ha estado estudiando tu modelo de negocio, tus márgenes de beneficio, incluso tus relaciones con los proveedores. No ha sido algo aleatorio, Marcus. Ha estado planeando algo. Marcus consiguió recuperar su teléfono con manos temblorosas. ¿Cuánto falta para la reunión con Sterling? 47 minutos. Pero Marcus, no creo que acudir vaya a servir de nada. Según nuestros contactos, Sterling recibió una llamada personal esta mañana. Alguien muy joven, muy elocuente y muy persuasivo. Mientras Marcus estaba atrapado en el tráfico de Manhattan, viendo cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor, se dio cuenta de que en algún lugar de Brooklyn, una niña de 7 años estaba orquestando su destrucción con la precisión de un maestro del ajedrez, y la partida estaba lejos de terminar. La sala de juntas de Sterling Industries ocupaba toda la planta 58 de un reluciente rascacielos de Manhattan. Sus ventanas, que iban del suelo al techo,
Ofrecían una vista panorámica de la ciudad que se extendía desde el río Hudson hasta el puente de Brooklyn. La mesa de conferencias de caoba tenía capacidad para 24 personas cómodamente sentadas y hoy estaba llena de algunos de los ejecutivos más poderosos de la comunidad empresarial de Nueva York. A la cabecera de la mesa se sentaba Richard Sterling, un hombre de cabello plateado de unos 60 años, cuya actitud tranquila ocultaba la inteligencia despiadada que había construido su imperio desde una pequeña empresa tecnológica hasta un conglomerado multinacional valorado en más de 200 mil millones de dólares. Sus ojos azul acero habían sido testigos del auge y la caída de innumerables asociaciones empresariales, y se enorgullecía de leer el carácter con la misma facilidad con la que leía los estados financieros. Caballeros, Sterling se dirigió a la sala con la tranquila autoridad de alguien que nunca necesitaba levantar la voz para llamar la atención. Tenemos que discutir nuestra posible asociación con Blackwood Enterprises. Marcus se sentó en el extremo más alejado de la mesa, con su habitual confianza completamente destrozada. Su traje a medida le parecía ahora un disfraz, y su sonrisa de ensayo había sido sustituida por un pánico apenas disimulado. A su lado, Jake evitaba el contacto visual con todos los presentes en la sala. Ambos hombres muy conscientes de que su acuerdo de expansión de 950 millones de dólares pendía de un hilo que parecía deshilacharse por momento. Señor, si se trata del incidente en el restaurante, comenzó Marcus, con la voz ligeramente quebrada. Se trata del carácter, señor Blackwood. La voz de Sterling cortaba el aire como una navaja. Cada palabra cuidadosamente elegida y pronunciada con precisión, y los valores fundamentales de nuestra empresa. Lo que Marcus no sabía era que a las 7:15 de esa mañana, Sterling había recibido una llamada telefónica que lo cambió todo. Estaba en su oficina de Greenwich, revisando los informes trimestrales mientras tomaba su café matutino, cuando sonó su línea privada, un número que solo conocían su familia y sus socios más cercanos. La voz al otro lado era joven, elocuente y absolutamente devastadora por su claridad. Señor Sterling, soy Sophie Chen. Creo que usted conocía a mi padre. Sterling casi deja caer su taza de café. El líquido caliente salpicó los documentos financieros que estaba revisando. La hija de David Chen lo llamaba directamente. Él había estado administrando su fondo fiduciario desde la muerte de David, enviándole informes trimestrales y actualizaciones estratégicas, pero ella nunca se había puesto en contacto con él directamente. Sophie, cariño, ¿cómo has conseguido este número? He leído todos los informes trimestrales que ha enviado, señor Sterling, todos y cada uno de ellos durante más de 6 años. Su voz de 7 años tenía un peso que hizo que a Sterling se le encogiera el pecho por la emoción y algo parecido al asombro. Entiendo las estructuras corporativas, los márgenes de beneficio, las responsabilidades de los accionistas y los deberes fiduciarios, pero lo más importante es que entiendo que mi padre creó Chen Technologies basándose en el principio de que la tecnología debe servir a la humanidad, no explotarla. Sterling había escuchado durante 27 minutos cómo Sophie Chen, una niña que debería estar preocupándose por las matemáticas de segundo curso, ofrecía un análisis exhaustivo de Blackwood Enterprises que era más completo que el que la mayoría de las empresas de inversión podrían producir en semanas. Señor Sterling, había concluido ella, con una autoridad en su voz que parecía imposible en alguien tan joven. Creo que es hora de que discutamos el tipo de personas con las que Chen Technology y por extensión Sterling Industries elige hacer negocios. Ahora, mientras Sterling miraba a Marcus Blackwood al otro lado de la mesa de caoba, no veía a un restaurador de éxito, sino a un hombre que había humillado públicamente a una niña y a su trabajadora madre delante de docenas de testigos. Un hombre que medía el valor humano en dólares y trataba a los trabajadores del sector servicios como activos desechables. Nuestra asociación requiere algo más que éxito financiero, continuó Sterling, sin apartar la mirada del rostro cada vez más pálido de Marcus. Requiere integridad, compasión y respeto por los demás, independientemente de su posición social, sus antecedentes o su edad. A Marcus se le secó la boca y sintió la lengua pesada e inútil. Señor Sterling, seguramente fue un incidente que reveló su verdadero carácter. Sterling se levantó lentamente, con la decisión ya tomada en su. Alrededor de la mesa,
Otros ejecutivos se movieron incómodos, reconociendo el tono que había puesto fin a innumerables relaciones comerciales a lo largo de décadas. Un hombre que humillaba a una niña en público, que despedía a una madre trabajadora por pedir un trato humano básico, no era alguien con quien Sterling Industries pudiera asociarse. La voz de Marcus salió en un susurro desesperado. El acuerdo de expansión, Blackwood Enterprises y Sterling Industries no seguirán adelante juntos. Las palabras de Sterling cayeron como golpes de martillo. Nuestro equipo legal se pondrá en contacto con ustedes en relación con la cancelación del contrato y las sanciones previstas en nuestros acuerdos preliminares. Mientras la sala se vaciaba, los ejecutivos salían con el incómodo silencio de quienes habían presenciado una ejecución pública. Marcus permaneció sentado, contemplando el horizonte de la ciudad a través de los enormes ventanales. En menos de 24 horas, una niña de 7 años había destruido todo lo que él había tardado años en construir. Pero lo que más le aterrorizaba era la creciente sensación de que Sophie Chen aún no había terminado con él. No se trataba solo de un acuerdo cancelado. Se trataba de darle una lección que cambiaría su forma de entender el poder, las consecuencias y el verdadero coste de la crueldad. Fuera del edificio de Sterling Industries, Manhattan bullía con su energía habitual. Pero para Marcus Blackwood, el mundo se había convertido de repente en un lugar mucho más pequeño y peligroso. El ático de Marcus Blackwood, en el Upper East Side, siempre había sido su santuario. 3,000 pies cuadrados de suelos de mármol, muebles de diseño y ventanas de suelo a techo que mostraban su éxito a cualquiera que lo visitara. Esa noche parecía un moralem. La televisión estaba en silencio, pasando por los canales de noticias que cubrían la misma historia. El imperio de los restaurantes se derrumba tras un video viral. Su teléfono llevaba horas sonando sin parar. Periodistas, inversores, socios comerciales y antiguos amigos, todos querían saber cómo el chico de oro de Manhattan había caído tan bajo, tan rápido. Marcus se sirvió otro whisky, el cuarto desde que regresó del desastre de Sterling Industries. El líquido ámbar le quemaba la garganta, pero no era nada comparado con el ácido que le corroe el estómago. 950 millones de dólares perdidos, 7 años construyendo relaciones, cerrando acuerdos, expandiendo su imperio, destruidos por una niña de 7 años en menos de 24 horas. Su teléfono vibró con un mensaje de Jake. Canal 7 Noticias a las 11. Están emitiendo un reportaje especial. El auge y la caída de Marcus Blackwood. Lo siento, Marcus. Marcus cambió al Canal 7 justo cuando su rostro llenaba la pantalla. Una foto profesional de Better Times en la que su sonrisa era de confianza en lugar de angustia. La reportera, una mujer de rasgos afilados llamada Catherine Wells, hablaba con la precisión clínica de alguien que disecciona un cadáver. Marcus Blackwood construyó su imperio de restaurantes basándose en la exclusividad y el lujo, atendiendo a la élite de Manhattan con una promesa de perfección. Pero esta noche, ese imperio se desmorona después de que un video viral mostrara a Blackwood humillando públicamente a una niña de 7 años y a su madre en su restaurante insignia. Las imágenes se reprodujeron de nuevo y Marcus se vio a sí mismo a través de los ojos de millones de espectadores. Vio lo que ellos veían, un matón, un hombre ebrio de su propio poder, alguien que había olvidado que el respeto se gana, no se exige. Las implicaciones financieras son asombrosas, continuó Wells. Sterling Industries ha cancelado su acuerdo de expansión de 950 millones de dólares. 3 importantes inversores se han retirado de los próximos proyectos y se han rescindido varios contratos publicitarios con famosos. Los expertos del sector lo califican como la caída corporativa más rápida en la historia de la restauración. Dorman, el asistente de Marcus, llamó para anunciar una visita. Señor Blackwood, hay una joven aquí que desea verle. Dice que se llama Sophie Chen. La sangre de Marcus se heló. Que suba. 10 minutos más tarde, Sophie Chen estaba en su salón, pareciendo increíblemente pequeña en comparación con la inmensidad de su apartamento. Llevaba un sencillo vestido azul y zapatillas blancas, y su cabello oscuro recogido en una coleta. En sus manos llevaba una carpeta de cartón que parecía irradiar amenaza. «Hola, señor Blackwood», dijo educadamente, con su voz de niña de 7 años resonando en el cavernoso espacio. «Gracias por aceptar verme». Marcus se quedó mirándola, a esta niña que había destruido su vida. «¿Cómo has pasado la seguridad? Les dije que venía a discutir una propuesta de negocios.
Sophie sonrió y se acomodó en uno de sus caros sillones de cuero con el aplomo de una ejecutiva experimentada. Lo cual, en cierto modo, era cierto. Tienes 7 años. Sí, y tú tienes 29. Pero la edad no determina la sabiduría, ¿verdad? Sophie abrió su carpeta, revelando documentos que hicieron que a Marcus le diera vueltas la cabeza. Estructuras corporativas, análisis de beneficios, encuestas de satisfacción de los empleados. Por ejemplo, ¿sabías que tus restaurantes tienen una tasa de rotación de personal del 73%? Eso es casi el doble de la media del sector. Marcus se sentó pesadamente frente a ella, sintiéndose como si estuviera en una pesadilla retorcida. ¿Qué quieres? Quiero entender por qué tratas a la gente como lo haces, respondió Sophie, con una voz que transmitía una seriedad que parecía imposible en alguien tan joven. Mi padre siempre decía que la forma en que tratamos a los demás, cuando tenemos poder sobre ellos, revela quiénes somos realmente. Tu padre, susurró Marcus, David Chen. Los ojos de Sophie brillaron con orgullo y tristeza. Él construyó Chen Technologies sobre el principio de que la innovación debe elevar a las personas, no derribarlas. Todos los empleados eran tratados con dignidad, todos los clientes eran valorados, todas las decisiones se tomaban con compasión. Hizo una pausa y estudió a Marcus con esos inquietantes ojos oscuros. He estado leyendo sobre sus prácticas empresariales, señor Blackwood. Sé de las violaciones de las horas extras, las tácticas de intimidación, la forma en que despide a la gente sin motivo cuando le desagrada. Marcus se sintió expuesto, diseccionado bajo la mirada de una niña que, de alguna manera, veía a través de todas las mentiras que se había contado a sí mismo sobre ser exitoso. Mañana por la mañana, continuó Sophie, levantándose y alisándose el vestido, The New York Times publicará un artículo de investigación sobre las condiciones de trabajo en sus restaurantes. Han entrevistado a 47 antiguos empleados, revisado memorandos internos y documentado un patrón de abusos que se remonta a años atrás. No puede hacerme esto, susurró Marcus. Sophie lo miró con algo que podría haber sido lástima. No le estoy haciendo nada, señor Blackwood. Simplemente estoy dejando que la verdad tenga consecuencias. Se dirigió hacia la puerta y se volvió por última vez. Mi madre siempre me enseñó que la forma en que tratamos a los más débiles entre nosotros muestra quiénes somos realmente. Usted tenía todo el poder en ese restaurante y eligió la crueldad. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Marcus se dio cuenta de que su caída en desgracia no había hecho más que empezar. Linda Chen estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, observando a su hija trabajar en lo que parecía ser un complejo análisis financiero. Los cuadernos de Sophie estaban esparcidos por la superficie, llenos de cálculos, organigramas y notas escritas con una caligrafía demasiado avanzada para una niña de 7 años. Sophie, cariño, tenemos que hablar. La voz de Linda transmitía el peso de una madre que finalmente se había dado cuenta de que no entendía del todo a su propia hija. Sobre la empresa de tu padre, sobre lo que has estado haciendo. Sophie levantó la vista de su trabajo y sus ojos oscuros se encontraron con los de su madre, con una franqueza que a Linda le resultó a la vez reconfortante e inquietante. ¿Qué quieres saber, mamá? Todo. Empieza por el principio. Sophie cerró el cuaderno y juntó sus pequeñas manos en el regazo, adoptando la postura de alguien que se prepara para hacer una presentación corporativa. Cuando papá murió, sus abogados vinieron a vernos. ¿Te acuerdas? Tú llorabas y yo era demasiado pequeña para entender la mayor parte de lo que decían. Linda asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta al recordar aquel terrible día en el que todo cambió. Crearon algo llamado fondo fiduciario, continuó Sophie. Se suponía que era para cuidarnos, pero tú estabas tan triste y asustada que les dijiste que no querías tener nada que ver con el mundo de los negocios de papá. Solo querías desaparecer y empezar de nuevo. Estaba de duelo, susurró Linda. No podía manejar la complejidad, los abogados, la responsabilidad. Solo quería protegerte de todo eso. Lo sé, mamá, y el señor Sterling respetó tus deseos. Se aseguró de que tuviéramos suficiente dinero para los gastos básicos, pero nos mantuvo al margen de las decisiones importantes. La voz de Sophie se volvió más segura a medida que hablaba, pero cada 3 meses enviaba informes, estados financieros, actas de las reuniones de la junta directiva, actualizaciones estratégicas. Tú siempre los tiraste sin leerlos. Linda sintió una punzada de culpa. Sophie, no quería que ese mundo consumiera nuestras vidas como consumió la de tu padre. Pero los recuperé de la basura, dijo Sophie con naturalidad. Al principio no entendía nada.
Pero empecé a leer, a aprender, a pedir a los bibliotecarios libros que me ayudaran a comprender las finanzas corporativas, la estrategia empresarial y las tendencias tecnológicas. Linda miró a su hija con creciente asombro y horror. Has estado aprendiendo por tu cuenta finanzas corporativas desde que tenías 5 años. Chen Technologies no es solo una empresa, mamá. Es el legado de papá, su visión de cómo la tecnología puede mejorar el mundo. Los ojos de Sophie brillaban con una pasión que parecía demasiado intensa para alguien de su edad. Somos propietarios de empresas que desarrollan dispositivos médicos, software educativo y soluciones de energía limpia. Cada trimestre leo sobre innovaciones que ayudan a las personas, tecnologías que resuelven problemas, inversiones que crean puestos de trabajo y oportunidades. Sophie se levantó y fue a buscar una gruesa carpeta a su dormitorio, regresando con documentos que hicieron que a Linda le diera vueltas la cabeza. Informes corporativos, estados financieros, poderes de voto, todos marcados con notas escritas con la cuidadosa letra de Sophie. El año pasado empecé a escribir cartas al señor Sterling, continuó Sophie. Al principio, solo preguntas sobre inversiones específicas, luego sugerencias sobre empresas a las que deberíamos considerar apoyar. Con el tiempo, empecé a comprender que no solo estaba heredando dinero, mamá. Estaba heredando una responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad? La voz de Sophie se volvió grave. Asegurarme de que la visión de papá continúe garantizando que Chen Technology utilice su poder e influencia para ayudar a las personas, no para perjudicarlas. Abrió la carpeta en una página cubierta de recortes de periódicos sobre Marcus Blackwood. Cuando empezamos a trabajar en su restaurante, reconocí el nombre. Chen Technologies ha estado considerando inversiones en la industria hotelera y Blackwood Enterprises estaba en nuestra lista de seguimiento. Linda sintió que la habitación daba vueltas a su alrededor. Tú planeaste esto. Esa noche en el restaurante, yo planeé observar, corrigió Sophie. Quería entender qué tipo de persona era, cómo trataba a sus empleados, si estaba en consonancia con nuestros valores. Su voz se endureció. No esperaba que fuera tan cruel. No planeé que te humillara y te despidiera delante de toda esa gente. Así que destruiste su acuerdo comercial. Sophie miró fijamente a su madre. Llamé por teléfono al señor Sterling y le conté lo que había observado sobre el carácter del señor Blackwood. Sterling Industries toma sus decisiones de inversión basándose en algo más que los beneficios económicos. Tienen en cuenta la alineación ética, la responsabilidad corporativa y la sostenibilidad a largo plazo. El señor Blackwood no cumplía ninguno de esos tres criterios. Linda se quedó sentada en silencio, atónita, asimilando la realidad de que su hija de 7 años tenía más poder del que la mayoría de los directores ejecutivos jamás soñarían con tener. ¿Hay más, verdad?, preguntó Linda en voz baja. Sophie asintió con la cabeza, con una expresión a la vez triste y decidida. Mañana el señor Blackwood se enterará de que Chen Technologies ha estado adquiriendo discretamente acciones de varias empresas que suministran a sus restaurantes, distribuidores de alimentos, servicios de lavandería y procesadores de pagos. Hizo una pausa, dejando que las implicaciones calaran. A finales de la semana, descubrirá que ser cruel con las personas equivocadas puede tener consecuencias que van mucho más allá de lo que jamás imaginó. Linda se dio cuenta de que su hija no solo era brillante, estaba desmantelando metódica y sistemáticamente todo el imperio empresarial de Marcus Blackwood con la precisión de una maestra estratega. Y solo estaban empezando. El restaurante insignia de Marcus Blackwood nunca había estado vacío un miércoles por la noche, pero esa noche el comedor resonaba con el sonido hueco de sus pasos sobre el suelo de mármol. Las cancelaciones de reservas habían estado llegando durante todo el día. Celebridades, líderes empresariales y miembros de la alta sociedad se distanciaban del escándalo del video viral. Su personal realizaba sus tareas con la silenciosa eficiencia de quienes sabían que estaban trabajando en su último turno. La cocina, normalmente bulliciosa y sumida en un caos controlado, funcionaba a una fracción de su capacidad normal. Los pedidos llegaban de forma esporádica, en su mayoría de turistas que aún no se habían enterado de la noticia o de lugareños curiosos por presenciar la caída del restaurante más arrogante de Manhattan. Señor Blackwood. Jennifer se acercó a su mesa en la esquina, donde él estaba sentado bebiendo una copa de vino que se había calentado hacía horas. El crítico gastronómico de Sagat acababa de cancelar su visita de evaluación
y la revista New York quería retirar la portada prevista para el mes siguiente. Marcus asintió sin levantar la vista. En 3 días, había perdido un acuerdo de expansión de 950 millones de dólares, 6 inversores importantes, docenas de patrocinios de alto perfil, y ahora sus relaciones con los medios de comunicación se estaban desmoronando. El artículo de investigación del New York Times de esa mañana había sido devastador. Antiguos empleados describían una cultura de intimidación, robo de salarios y abuso psicológico que lo pintaba como un monstruo. Sonó su teléfono y reconoció el número de su abogado comercial, Charles Whitman. Marcus, tenemos que hablar de controlar los daños. La voz de Whitman era sombría. El artículo ha desencadenado una investigación del Departamento de Trabajo y 3 antiguos empleados han presentado demandas por despido improcedente. Y lo que es más preocupante, he oído rumores de que alguien ha estado adquiriendo acciones de tus empresas proveedoras. ¿Qué tipo de rumores? Compradores misteriosos, sociedades ficticias, inversiones estratégicas que no tienen sentido a menos que... Whitman hizo una pausa. Marcus, ¿es posible que alguien esté orquestando un ataque sistemático contra la infraestructura de tu negocio? Marcus pensó en Sophie Chen sentada en el salón de su ático con su carpeta de Manila y esos ojos inquietantemente inteligentes. Es posible. ¿Quién tendría ese alcance, ese nivel de coordinación? Antes de que Marcus pudiera responder, Jennifer apareció de nuevo en su mesa, con el rostro pálido. Señor, hay un problema con la entrega de alimentos. Morrison Foods dice que suspenden nuestra cuenta a la espera de una revisión de nuestro historial de pagos. A Marcus se le heló la sangre. Morrison Foods suministraba productos a sus 7 restaurantes. ¿Qué revisión? Nunca nos hemos retrasado en un pago. Dicen que han recibido información sobre nuestra estabilidad financiera y que necesitan reevaluar la relación. La voz de Jennifer era apenas un susurro. Señor, otros 3 proveedores han llamado con mensajes similares. El servicio de lavandería, el distribuidor de vinos y nuestro proveedor de marisco. Marcus se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás, estrellándose contra el suelo con un ruido que resonó en el restaurante vacío. Conciérteme una reunión con el director de Morrison Foods para esta noche. Señor, son más de las 9. No me importa si es medianoche. La voz de Marcus se quebró por la desesperación. Alguien está destruyendo sistemáticamente mi negocio, proveedor por proveedor. Necesito saber quién está detrás de esto. 2 horas más tarde, Marcus estaba sentado en las oficinas corporativas de Morrison Foods, frente a Tom Morrison, al otro lado de un escritorio abarrotado de informes financieros. Morrison, un hombre corpulento de unos 60 años, llevaba 30 años suministrando a restaurantes y nunca había rescindido una cuenta rentable sin motivo. Marcus, has sido un buen cliente, dijo Morrison, con voz cargada de renuencia, pero hoy he recibido una llamada que lo ha cambiado todo. ¿De quién? De un representante de Chen Technology. Me han hecho una oferta para adquirir Morrison Foods. Era imposible rechazarla. Morrison se recostó en su silla, pero, además, proporcionaron documentación sobre las condiciones de trabajo en tus restaurantes, las tasas de rotación de empleados y las infracciones que yo desconocía. Marcus sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Chen Technologies no invierte en distribución de alimentos. Ahora sí, desde esta tarde, son propietarios de la participación mayoritaria en Morrison Foods, Pinnacle Wine Distribution y Atlantic Seafood Supply. La expresión de Morrison era comprensiva, pero firme. La nueva dirección ha dejado claro que solo quieren trabajar con restaurantes que se ajusten a sus valores. Restaurantes que traten a sus empleados de forma justa y que operen con integridad. Marcus condujo de vuelta a Manhattan por el túnel Queens Midtown, con las manos temblorosas sobre el volante. Sophie Chen no solo estaba cancelando acuerdos comerciales, estaba adquiriendo sistemáticamente las empresas que mantenían operativos sus restaurantes. Estaba cortando sus líneas de suministro, estrangulando su negocio desde la base. Cuando llegó a su ático, Marcus había tomado una decisión que le habría parecido imposible una semana antes. Iba a contraatacar. Y si eso significaba entrar en guerra con una multimillonaria de 7 años, que así fuera. Pero mientras estaba sentado en su apartamento vacío, rodeado de los símbolos de un éxito que se estaba evaporando rápidamente, Marcus comenzó a darse cuenta de que se enfrentaba a un adversario que llevaba años planeando esta campaña. Mientras él apenas empezaba a comprender las reglas del juego,
Al día siguiente se enteraría de que Chen Technology ya había hecho su siguiente movimiento. Las oficinas del fideicomiso de la familia Chen ocupaban una modesta suite en la planta 34 de un edificio anodino en Midtown Manhattan, lejos de las relucientes torres que albergaban la mayoría de los imperios financieros de Nueva York. Sophie Chen se sentó a una mesa de conferencias demasiado grande para ella, rodeada de documentos y flanqueada por tres de los abogados más poderosos de las empresas estadounidenses. A sus 7 años, debería haber estado en la escuela aprendiendo las tablas de multiplicar y leyendo libros ilustrados. En cambio, estaba llevando a cabo una reunión de negocios que cambiaría el panorama del sector hotelero en la ciudad de Nueva York. Señora Chen, dijo Margaret Walsh, la abogada principal de Sterling Associates, la adquisición de Morrison Foods se ha completado, al igual que nuestras compras de Pinnacle Wine Distribution y Atlantic Seafood Supply. Los restaurantes del señor Blackwood han quedado efectivamente aislados de sus principales proveedores. Sophie asintió con la cabeza, tomando notas en un diario encuadernado en cuero, con una caligrafía que habría impresionado a la mayoría de los estudiantes de secundaria. ¿Qué hay de las propiedades inmobiliarias comerciales?, preguntó. Es más complejo, respondió David Kim, el asesor financiero del fideicomiso. Blackwood alquila la mayoría de los locales de sus restaurantes, pero los edificios son propiedad de varios fondos de inversión inmobiliaria. Sin embargo, Chen Technologies tiene importantes propiedades inmobiliarias comerciales en Manhattan a través de nuestras inversiones subsidiarias. Sophie levantó la vista de sus notas, con sus ojos oscuros calculadores. Señor Kim, quiero que organice reuniones con los propietarios de los edificios, no para obligarlos a romper sus contratos de alquiler. Eso sería ilegal y poco ético. Pero quiero que comprendan el tipo de inquilino que están acogiendo. ¿Qué quiere decir?, preguntó el tercer abogado, James Patterson, especializado en reestructuración empresarial. El señor Blackwood ha creado un entorno de trabajo tóxico que expone a los propietarios de los edificios a una posible responsabilidad. Sophie explicó con la precisión clínica de una ejecutiva experimentada las infracciones laborales, los problemas de seguridad y el riesgo para la reputación que suponen estar asociado a su marca. Quiero que tengan toda la información que necesiten para tomar decisiones informadas sobre sus propiedades. Margaret Walsh se inclinó hacia adelante, con una expresión a la vez impresionada y preocupada. Sophie, lo que describes es una estrategia de guerra corporativa integral. ¿Estás segura de que quieres llegar a ese nivel? Sophie dejó el bolígrafo y miró a los adultos que estaban alrededor de la mesa y que estaban siguiendo las instrucciones estratégicas de una niña de segundo curso. El señor Blackwood tuvo una oportunidad en su restaurante esa noche. Podría haber sido amable con mi madre, comprensivo con nuestra situación, compasivo con una niña que solo intentaba hacer sus deberes mientras su madre trabajaba. Su voz se endureció. En cambio, optó por la crueldad. Optó por humillarnos delante de docenas de personas porque pensaba que su poder lo hacía intocable. Pero Sophie, dijo David Kim con suavidad, hay una diferencia entre las consecuencias y la venganza. La respuesta de Sophie llegó con una claridad moral que silenció la sala. Señor Kim, en la última semana he leído los testimonios de 47 antiguos empleados de Blackwood Enterprises, camareros despedidos por tirar platos, cocineros a los que se les negaba el pago de horas extras, gerentes obligados a trabajar estando lesionados, personal de limpieza amenazado con la deportación si se quejaban de las condiciones inseguras. Abrió otra carpeta que revelaba páginas de quejas documentadas. No se trata de venganza, se trata de responsabilidad. James Patterson revisó los documentos que Sophie había recopilado, con una expresión cada vez más sombría. Estas infracciones podrían dar lugar a cargos penales si se investigaran adecuadamente. Por eso he programado una reunión con la fiscalía para mañana por la mañana, dijo Sophie con calma. Tienen que ver lo que hemos descubierto. La sala quedó en silencio mientras los abogados procesaban lo que estaban oyendo. Esta niña de 7 años no solo estaba destruyendo el imperio empresarial de Marcus Blackwood, estaba exponiendo sistemáticamente un patrón de comportamiento delictivo que había permanecido oculto durante años. Margaret Walsh finalmente habló. Sophie, ¿te das cuenta de que si sigues adelante con este nivel de acción, no habrá vuelta atrás? No solo destruirás su negocio, sino que posiblemente lo enviarás a la cárcel. Sophie lo consideró durante un largo momento, con sus pequeñas manos cruzadas sobre la mesa de conferencias. Cuando habló, su voz transmitía la madurez de alguien mucho mayor que ella.
Mi padre solía decirme que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Chen Technologies tiene el poder de sacar a la luz las injusticias y proteger a las personas vulnerables. Hizo una pausa y miró a cada uno de los abogados a los ojos. Si no utilizamos ese poder cuando vemos crueldad y abusos, ¿qué sentido tiene tenerlo? Y si Blackwood intenta tomar represalias, por primera vez durante la reunión, Sophie sonrió, con una expresión a la vez inocente y absolutamente aterradora. El señor Blackwood es libre de intentarlo, pero debe comprender que cuando se declara la guerra a alguien, es mejor asegurarse de saber contra quién se lucha. Fuera de las ventanas de la sala de conferencias, Manhattan bullía con su energía habitual. Pero dentro de esa modesta oficina, una niña de 7 años estaba redefiniendo el equilibrio de poder de una forma que se estudiaría en las escuelas de negocios durante décadas. Marcus Blackwood estaba a punto de descubrir que su pesadilla no había hecho más que empezar. Marcus Blackwood estaba sentado en la oficina de su abogado a medianoche, rodeado de tazas de café vacías y documentos legales que pintaban un panorama de destrucción sistemática. Charles Whitman parecía haber envejecido 10 años en la última semana, con su aspecto habitualmente impecable desaliñado mientras revisaba la cascada de retos legales a los que se enfrentaba su cliente. La investigación del Departamento de Trabajo se ha ampliado, dijo Whitman, con la voz ronca tras horas de llamadas telefónicas de emergencia. Ahora están investigando los 7 restaurantes de los últimos 5 años. Las conclusiones preliminares sugieren infracciones que podrían dar lugar a multas millonarias y posibles cargos penales. Marcus contempló el horizonte de Manhattan. Las luces de la ciudad, que antes representaban su reino, ahora le parecían los barrotes de una celda. ¿Cómo es posible? Hace una semana era intocable. La fiscalía recibió esta mañana un paquete completo de pruebas, continuó Whitman, hojeando las páginas de las infracciones documentadas. Testimonios de empleados, memorandos internos, registros financieros que muestran un robo sistemático de salarios, infracciones de seguridad que se ocultaron deliberadamente. Marcus, alguien ha estado preparando un caso penal contra ti durante meses, quizá años. Sophie Chen. Marcus susurró. Una niña de 7 años no ha recopilado toda esta documentación, respondió Whitman con dureza. Esto es obra de investigadores profesionales, abogados corporativos, contables forenses. Alguien con recursos ilimitados se ha estado preparando para destruirte. El teléfono de Marcus vibró con un mensaje de Jake. Emergencia. 3 restaurantes más han recibido órdenes de cierre. El Departamento de Salud ha encontrado infracciones en las zonas de almacenamiento y preparación de la cocina. Alguien les ha dado información sobre dónde buscar exactamente. Lo saben todo, dijo Marcus con la voz quebrada. Cada atajo que he tomado, cada esquina que he cortado, cada empleado al que he fastidiado, lo han documentado todo. Whitman se recostó en su silla y estudió a su cliente con la evaluación distante de un médico que examina a un paciente terminal. Marcus, tengo que preguntarte algo y necesito que seas completamente sincero. En todas tus relaciones comerciales, en todas tus relaciones con los empleados, en todas tus decisiones corporativas, ¿hay algo, cualquier cosa que pueda justificar este nivel de ataque sistemático? Marcus pensó en Linda Chen, temblando en su restaurante mientras él la humillaba delante de la élite de Manhattan. Pensó en las docenas de empleados que había despedido por capricho, en las horas extras que les había negado, en las tácticas de intimidación que había utilizado para mantener a los trabajadores a raya. Pensó en todas las veces que había utilizado su poder para aplastar a personas que no podían defenderse. Fui cruel, admitió en voz baja, no solo con Linda y Sophie, sino con mucha gente a lo largo de los años. Me decía a mí mismo que solo eran negocios, que para tener éxito había que ser duro. Pero la verdad es, hizo una pausa, con las palabras atascadas en la garganta, que disfrutaba teniendo poder sobre personas que no podían defenderse. La expresión de Whitman se suavizó ligeramente. Marcus, si realmente quieres cambiar, si quieres reparar el daño causado, entonces tenemos que discutir una estrategia legal muy diferente, porque ahora mismo te enfrentas a cargos penales que podrían llevarte a la cárcel durante años. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que alguien, Sophie Chen o quien quiera que la respalde, ha construido un caso irrefutable contra ti. La única salida es cooperar plenamente con la investigación, admitir las irregularidades y compensar de forma integral
a todos los empleados a los que has perjudicado. Whitman se inclinó hacia adelante. Significaría la quiebra, la liquidación total de su imperio empresarial y una humillación pública a una escala que haría que el video del restaurante pareciera una vergüenza menor. Marcus cerró los ojos y vio cómo su futuro se derrumbaba como un castillo de naipes. Y si lucho contra ello, lo perderá todo de todos modos, además de pasar la próxima década en una prisión federal. La voz de Whitman era brutalmente sincera. Marcus no está luchando contra una niña de 7 años. Estás luchando contra uno de los imperios corporativos más poderosos del mundo, respaldado por recursos ilimitados y una autoridad moral absolutamente a prueba de balas. Mientras Marcus se sentaba en el silencio del bufete de abogados, escuchando el lejano zumbido del tráfico de Nueva York, se dio cuenta de que Sophie Chen le había dado exactamente lo que se merecía. No solo había destruido su negocio, le había obligado a enfrentarse a la verdad sobre en quién se había convertido. A la mañana siguiente comenzaría la fase final de su ajuste de cuentas y por primera vez en años, Marcus Blackwood tendría que afrontar las consecuencias de sus actos sin la protección de la riqueza, el poder o la influencia. La niña de 7 años que se había sentado tranquilamente en su restaurante, coloreando en su cuaderno mientras su madre trabajaba, estaba a punto de darle la lección más cara de su vida. Y en el fondo, Marcus empezaba a comprender que él mismo se lo había buscado. 6 meses después, Marcus Blackwood estaba frente al centro comunitario de Brooklyn, con un cheque por valor de $12 millones, todo lo que le quedaba después de liquidar su imperio de restaurantes y pagar una indemnización a sus antiguos empleados. El edificio era modesto, nada que ver con las relucientes torres donde antes había llevado a cabo sus negocios, pero hoy representaba algo mucho más valioso. Había perdido su ático, vendido sus coches y visto cómo su círculo social se evaporaba. 3 meses en una prisión de mínima seguridad por infracciones laborales, seguidos de servicios comunitarios. Pero allí, de pie bajo el sol de octubre, viendo a los niños jugar en el patio del centro, Marcus sintió algo que no había experimentado en paz. Señor Blackwood. Linda Chen se acercó, ya sin el uniforme de camarera, sino con una vestimenta profesional que denotaba una dignidad recuperada. Señora Chen, su voz era tranquila, respetuosa. Gracias por aceptar reunirse conmigo. Linda estudió su rostro, observando los cambios que habían producido los 6 meses. La arrogancia había desaparecido, sustituida por una humildad genuina. Sophie quería estar aquí, pero está en el programa de matemáticas avanzadas de Columbia. Marcus asintió sin sorpresa. Sophie Chen se había convertido en una leyenda, la niña de 7 años que había derribado un imperio empresarial y había puesto en marcha iniciativas integrales de protección de los trabajadores en toda Nueva York. Les debo a ambos una disculpa que va mucho más allá de las palabras, dijo Marcus, con voz que transmitía un arrepentimiento genuino. Lo que hice aquella noche es inexcusable. Pero, más allá de eso, representaba años de usar el poder para hacer daño en lugar de ayudar. Linda metió la mano en el bolso y sacó un sobre cerrado. Sophie tiene algo para usted. Marcus abrió la carta con manos temblorosas. Estimado señor Blackwood, mi papá me enseñó que la medida de una persona no es cómo actúa cuando todo va bien, sino cómo responde cuando se ve obligada a afrontar sus errores. He visto cómo lo perdía todo, pero también cómo ayudaba a otros trabajadores que estaban siendo maltratados. Los $12 millones que dona hoy serán igualados por el Chen Family Trust. Juntos, financiaremos programas de formación laboral y asistencia jurídica para familias trabajadoras de toda Nueva York. Todo el mundo merece una segunda oportunidad si realmente se arrepiente y está dispuesto a cambiar. Creo que usted cumple ambas condiciones, pero recuerde que el poder siempre debe elevar a las personas, nunca derribarlas. Atentamente, Sophie Chen, PD. Mi madre es la nueva directora de programas del centro comunitario. Marcus lo leyó 2 veces, con los ojos llenos de lágrimas. Ella me está dando una segunda oportunidad. No, corrigió Linda con delicadeza. Te está dando la oportunidad de ganártela. Dentro del centro comunitario, docenas de familias se reunieron para el anuncio de la financiación. Los niños jugaban mientras los padres asistían a sesiones de formación laboral y clases de inglés como segunda lengua. El aire vibraba de esperanza de una manera que los restaurantes de Marcus, a pesar de todo su lujo, nunca habían tenido. Sophie Chen, ahora con 8 años,
Estaba sentada leyendo un informe trimestral con la misma naturalidad con la que otros niños leían cómics. Cuando sus miradas se cruzaron, ella sonrió y saludó con la mano, inocente, pero de alguna manera majestuosa. La ceremonia fue breve. Marcus entregó su cheque, sabiendo que no solo representaba activos financieros, sino su compromiso con el cambio. Mientras los aplausos llenaban la sala, sintió una satisfacción que nunca había experimentado durante su éxito empresarial, la alegría de ayudar genuinamente a los demás. Más tarde, Sophie se le acercó. Señor Blackwood, hay una cosa más. ¿Qué es, Sophie? Ella levantó la vista con esos extraordinarios ojos oscuros. Gen Technologies siempre está buscando personas que entiendan que los negocios deben servir a las comunidades, no explotarlas. Si quiere hablar de cómo su experiencia podría ayudar a otros trabajadores, deberíamos hablar. Marcus miró fijamente a esta niña de 8 años, que le ofrecía algo más valioso que cualquier trabajo: la oportunidad de convertir los errores del pasado en soluciones para el futuro. Sería un honor, Sophie, pero solo si cree que realmente me he ganado esa oportunidad. Sophie lo consideró con una seriedad superior a su edad. Pregúnteme de nuevo dentro de un año, señor Blackwood. Demuéstrame con tus acciones que entiendes la diferencia entre poder y responsabilidad. Valientes. Cuando Marcus se marchó ese día, se dio cuenta de que Sophie Chen le había dado algo más valioso que cualquier acuerdo comercial: la posibilidad de la redención y la comprensión de que el verdadero éxito no se mide por lo que acumulas, sino por cuántas vidas mejoras. El niño de 7 años que había destruido su imperio le había enseñado cómo construir algo mucho más valioso, un legado que vale la pena.